Bien, jóvenes, vamos a estudiar ahora los poliedros regulares. Es aquel sólido en la cual su superficie cerrada está constituida por regiones poligonales regulares. No deben ser coplanares, pero sí congruentes entre sí, con la condición que en un extremo solo deben concurrir la misma cantidad de aristas. En este caso vamos a estudiar al tetraedro regular. Es un poliedro, por supuesto regular, donde todas las caras son regiones triangulares equiláteras. Vamos a estudiarlo aquí. Este sólido, que aparenta ser una pirámide, es un tetraedro regular. Véase que todas las caras son congruentes y son regiones triangulares equiláteras. Esta es su notación. Es O-ABC. Puede ir sin guión también. Bueno, se coloca guión simplemente porque es la cúspide y el ABC viene a ser la cara opuesta. Justamente de eso tenemos que hablar, ¿no? Por ejemplo, llámese cara a la región triangular equilátera. En este caso, puede ser la que está pintada o simplemente cualquier cara A o B. Muy bien. Cada extremo se va a denominar vértice. ¿Ya? Ahí lo tenemos, por ejemplo, el vértice O, puede ser vértice A, B y C. ¿De acuerdo? Ya, estos son los elementos básicos. Además, cada línea o cada segmento de recta que ustedes ven ahí que mide A, ya va a dar el nombre de arista. ¿Qué viene a ser la arista? Viene a ser un lado común entre dos caras adyacentes, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la arista AB, la arista OA, la posterior AC, en fin. Para desarrollar bien el estudio del tetraedro, se necesita dominar prácticamente todo lo concerniente a una de las caras. Por ejemplo, tenemos aquí una de las caras de este tetraedro, ¿ya? Entonces, vamos a analizar básicamente su centro. En este caso, el baricentro, que también puede ser ortocentro, cualquier punto notable que ustedes puedan determinar. Vamos a trazarle la altura desde A. Cuando trazamos la altura de esta cara, debe ser perpendicular, no solamente ahí, sino que debe caer en el punto medio. Entonces ya no será A, sino será la mitad, A medios. Este es A medios y este es A medios. Muy bien. Para determinar el centro de una de las caras, es condición, por lo menos, de trazar dos alturas. Si tú trazas dos alturas en un triángulo equilátero, es como trazar dos medianas, dos bisectrices, y puedes determinar, si es bisectriz, por ejemplo, puedes determinar los angulitos. Como todo era 60, ahora va a ser 30 y 30. Lo más importante de todo esto es el centro. Y se trabaja bastante con el baricentro, que es el punto de corte de las alturas, que es lo mismo que las medianas. Y ustedes saben la relación entre estos segmentos que determina el baricentro. Y la relación obviamente es de 2:1, donde normalmente se considera acá como uno de los segmentos pequeños y el otro el doble de K. O sea, la altura trazada de A
se divide a través del baricentro en dos segmentos de 2:1. ¿Cómo se relaciona K con A medios? A través del triángulo notable de 30-60. Por eso es importante saber ubicar el baricentro de una de las caras. Veamos aquí en el sólido. Por ejemplo, yo he determinado el baricentro a través de dos alturas o medianas trazadas en el equilátero. También se puede hacer lo mismo acá. Por ejemplo, cuando nosotros tracemos la altura de lo que nosotros consideramos base, ahí está. Esta es la altura trazada de A, pero en perspectiva es una línea así perpendicular a BC. Entonces, cuando tú traces una perpendicular desde la cúspide a la cara opuesta a ABC, llamada altura, debe caer en el baricentro justamente de la región ABC. En este caso vamos a considerar la base, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy trazando ahí? Una perpendicular al plano ABC, que justo cae en el baricentro. Ahí está. Quiere decir que este puntito es el baricentro de la base o de la región triangular equilátera ABC. Muy bien. Entonces acá tenemos algo en particular, ¿no? AG habíamos dicho que vale 2K, ¿sí? Solamente estamos copiando igual que esta cara. Y la otra es la que vale K. Entonces, por el teorema de las tres perpendiculares, unimos el pie de este punto con el extremo O. Esa línea que tracé está contenida en la cara BOC, que por supuesto es la tercera perpendicular que estamos justamente mencionando. ¿Ya? Entonces, esta altura que es de la cara BOC también mide lo mismo que esta altura, trazada dentro de cualquier cara. O sea que vale 3K. Listo. Y recuerda que el diedro que se forma por las dos líneas perpendiculares. Ahí está. ¿Cuánto mide el diedro? Bueno, el diedro mide un valor que lo vamos a asignar, por ejemplo, teta. Entonces, teta viene a ser la medida del ángulo diedro. El diedro, obviamente, como ustedes saben, se mide con dos caras adyacentes. En este caso, teta es la medida del diedro del tetraedro, que se supone tiene los diedros iguales, ¿ya? Entonces, esta perpendicular al plano se denomina altura. La altura viene a ser el segmento perpendicular trazado desde un vértice a una cara opuesta. Como mínimo, jóvenes, ustedes tienen que saber realizar este dibujo correctamente para poder resolver los ejercicios. En la parte de la descripción del tetraedro regular, vamos a repasar. El tetraedro tiene 4 caras, como ustedes observan ahí, 4 vértices y 6 aristas. Y 4 alturas. ¿Por qué? Como tiene 4 vértices y cada vértice tiene una cara opuesta, va a tener 4 alturas y todas son congruentes. Y se traza hasta el baricentro de la cara opuesta, ¿ya? No te olvides que G, ¿ya? Para todos los casos, porque se trabaja mucho con este punto, viene a ser el baricentro. Por supuesto, estamos considerando el baricentro de la región triangular equilátera o de una de las caras. Bien, muchachos, entonces aquí lo que se aprecia claramente es el cálculo, ¿ya?, de algunos parámetros. Por ejemplo, el área, que es más sencilla de calcular. ¿Cómo se calcula el área de una región equilátera? Sería lado cuadrado, raíz de 3 sobre 4.
Pero como son 4, tenías que multiplicarle por 4. Y al final te va a salir, por supuesto, el área como arista cuadrado multiplicado por la raíz de 3. Nada más. Entonces, consideramos aquí la fórmula para hallar el área de un tetraedro regular. Se supone que es el área total, ¿no? Ya es arista cuadrado multiplicado por la raíz de 3. Esa viene a ser la formulita para el área. ¿Y cómo calculamos la altura? La altura lo calculamos por el teorema de Pitágoras. Obvio que es aquí 3K, este es K y este es H. Aplicas Pitágoras. Pero tú sabes que entre K y A se puede relacionar a través del triángulo notable. Por lo tanto, la altura lo vas a calcular de esta forma, ¿ya? La altura está en función así como el área con el parámetro de la arista. Es arista raíz de 6, ¿ya? Eso se determina, por supuesto, dividido sobre 3. Arista raíz de 6 sobre 3. Y el volumen es como calcular el volumen de una pirámide. Es área de la base por la altura sobre 3. En este caso, podemos determinar el volumen de un tetraedro, que sería, obviamente, arista al cubo, ¿ya? Colocamos aquí arista al cubo, luego viene raíz de 2, son cálculos que se puede realizar fácilmente, ¿ya? Arista al cubo, raíz de 2 sobre 12. Muy bien, ahí está, ¿ya? Ese es para calcular el volumen. En el caso del coseno de teta, teta es la medida del diedro. Y observen acá en un triángulo rectángulo, en este triángulo rectángulo, K me representa el cateto adyacente y 3K me representa la hipotenusa. Coseno de teta es 1/3. Entonces, el coseno del diedro de un tetraedro es exactamente 1/3. Colocamos aquí entonces el valor 1 entre 3. Por supuesto que teta no se sabe exactamente el valor, ¿no? No es notable, ¿ya? Muy bien, muchachos, estas son las consideraciones necesarias que se debe tener para un tetraedro regular. Bien, jóvenes, vamos a hablar ahora sobre el hexaedro regular. Es el poliedro regular formado por regiones cuadradas congruentes entre sí. Obsérvese, en este esquema, tenemos ahí el sólido, también denominado cubo, cuya notación es como establece aquí. ABCD me representa los vértices de un cuadrado, se coloca guión, y su cuadrado paralelo es el EFGH. Esa es la notación. Ustedes pueden elegir cualquier cuadrado y colocar un guión y al frente está su paralelo. Colocar correlativamente los vértices correspondientes. Ahora, un hexaedro regular tiene 6 caras, ¿sí? Las caras son las regiones cuadradas. Los vértices son los extremos, tiene 8 y pueden contar 12 aristas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, dos caras adyacentes son perpendiculares.
están formando un diedro de 90 grados. Muy bien, vamos a hacer algunos cálculos necesarios. Por supuesto, se trabaja mucho con el valor de la arista. La arista tiene un valor, lo vamos a colocar la letra A. ¿Ya? Ustedes saben que la letra A es el valor de la arista, pero no siempre, no todo depende de la condición del ejercicio. ¿Qué es una diagonal? Bueno, hay dos tipos de diagonales. La que estoy trazando a continuación es una diagonal de una de las caras. Como es un cuadrado, una región cuadrada, entonces el valor de esta diagonal de una de las caras es arista multiplicado por la raíz de 2. ¿De acuerdo? Ahora, tú sabes que cada arista, en este caso vertical, es perpendicular al plano correspondiente. En este caso, EA es perpendicular al plano ABCD. La diagonal del cubo o del hexaedro es, por ejemplo, EC y tiene 4 diagonales. Obviamente, aplicando Pitágoras, si este es A y A raíz de 2, ustedes pueden notar que la diagonal sale específicamente arista por la raíz de 3. ¿Ya? Se puede colocar directamente aquí o sencillamente se deben hacer algunos cálculos, ¿no? Y listo. ¿Cuántas diagonales tiene? Tiene 4. Muy bien. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula el área? Bueno, el área de una región cuadrada es A cuadrado. Como tiene 6, tendría que ser acá 6 arista elevado al cuadrado. ¿Ya? Cuando se dice el área del cubo del hexaedro, se refiere al área total, ¿no? Ahí está. Y el volumen es como el volumen de un prisma, área de la base por la altura. Como el área de la base es A cuadrado y la altura es A, entonces el volumen será arista elevado al cubo. Muy bien. Ahora, estos dos dibujos es justamente para hacer una anotación, ¿no? Por ejemplo, tengo acá una diagonal de una de las caras y consecutivamente trazo otra diagonal, pero de otra cara. El ángulo que forman esas dos diagonales de las caras es 60 grados. ¿Por qué? Porque si trazo los extremos libres que pertenece a la cara a la diagonal de otra cara, justamente se observa ahí que se tiene, ¿ya? tres diagonales de las caras que son congruentes. Por lo tanto, se forma aquí un triángulo equilátero. Pueden formarse varios más, no hay ningún problema. También hay un término que se usa mucho para la resolución de los problemas, lo que se llama sección diagonal. Nótese que aquí hay una región rectangular, fíjate. Esta región rectangular es perpendicular a los planos paralelos. ¿Por qué se llama región rectangular o región diagonal? Porque justamente es eso, ¿no? Es una región rectangular. Nótese que esta región contiene específicamente a dos diagonales que corresponden al hexaedro. Por ejemplo, esta es una diagonal, ¿ya? Y la que voy a trazar a continuación
es otra diagonal del hexaedro. Por eso que se le llama plano diagonal. ¿A quién? A esta región rectangular. Muy bien, muchachos. Bien, jóvenes, vamos a resolver los ejercicios. Problema número 1. En el tetraedro regular ABCD, la arista mide 6 raíz de 6. Halle la distancia del baricentro de la cara ACD hacia la cara BDC. Se aprecia en el esquema la altura del tetraedro, AO. Obviamente O es el baricentro de la cara BDC. También G, que representa el baricentro de la cara ADC, se ha trazado una perpendicular hacia la misma cara BDC. Y justamente es esa perpendicular la que te están pidiendo, ¿ya? Entonces este ejercicio lo vamos a resolver trazando, así como la teoría, dos alturas de diferentes caras. En la cara BDC trazamos una altura. Ustedes entenderán que esa altura debe contener a los puntos O y T. ¿Por qué razón? O es el baricentro de la cara BCD. Y como GT es paralela, justamente por eso coincide, ¿no? O y T están sobre esta altura de la cara BDC. También, si trazo esta línea, que como ustedes comprenderán, es la otra altura de la cara ACD. Este gráfico lo hicimos en la parte teórica, ¿ya? Vamos a colocarle aquí un punto M, tal como ustedes observan ahí, ¿ya? Ahora, como G es baricentro de la cara ACD, entonces la relación de estos segmentos es de 2 a 1, tal como ustedes aprecian ahí, ¿ya? Muy bien. Nótese también que M es punto medio de CD, ¿ya? Justamente ahí la altura BM de la cara BCD con la altura AM de la cara ACD coinciden en M. Muy bien. Te piden calcular la distancia de G a la cara BCD. Para eso vamos a colocar X, ¿ya? Y obsérvese que hay dos triángulos que son semejantes, ¿ya? Entonces vamos a señalar aquí los triángulos que son semejantes. El triángulo AOM, el triángulo AOM será semejante al triángulo pequeño GTM. Entonces colocamos aquí GTM. Muy bien. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, ustedes ya saben que acá podemos colocar un angulito cuya medida, por ejemplo, que sea de alfa o teta, ¿no? Nosotros siempre calculamos con teta, ya. Teta viene a ser, como ustedes saben, el diedro, ¿cierto? Y ahí está teta. Este triangulito GTM es semejante al AOM. Por lo tanto, si son semejantes, eso quiere decir que sus elementos homólogos tienen que ser proporcionales. Entonces aquí, hagamos la proporción. En el triángulo pequeño GTM, a teta le corresponde X. En el triángulo AOM, a teta le corresponde H. En el triángulo, otra vez el pequeño GTM, a 90 le corresponde K. Y en el triángulo AOM, toda la hipotenusa equivale 3K. Bien, como ustedes entenderán,
Acá se cancela K, K. Por consiguiente, te sale el valor de X. X te va a salir, en todo caso sería 3H equivalente a la 3X, perdón, equivalente a la altura. Ahí está. Bien, ahora tenemos que calcular X, pero antes te dan el valor de la arista del tetraedro. Normalmente la arista se trabaja con la letra A, ¿cierto? Ya, entonces colocamos aquí A, la arista del tetraedro equivalente a 6 raíz de 6, ¿cierto? Ahí está. Ese es el dato del ejercicio, ¿ya? Condición del problema. Teniendo la arista, 6 raíz de 6, entonces podemos determinar el valor de H. Muy bien. H también tiene un valor. ¿Cómo se calcula H? H se calcula como arista, ¿de acuerdo? ¿Sí? Arista multiplicado por la raíz de 6, ¿tá? Y dividido exactamente sobre 3. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Sobre 3. Ya. Entonces, ya podemos determinar el valor de H. Solo tienes que reemplazar aquí el valor de A en esta relación. Por lo tanto, H te va a quedar, ¿ya? H te queda, reemplazando, por supuesto, tendrías, en vez de A, tendrías 6 raíz de 6, ¿cierto? ¿Ya? 6 raíz de 6. Muy bien. Y lo multiplicas otra vez por la raíz de 6. Y esto lo divides, por supuesto, entre 3. Y de aquí rápidamente te sale el valor de H. ¿Cuánto vale H? Inmediatamente dice 6, 12. Muy bien. Entonces, si H te sale 12, ¿dónde lo vas a reemplazar? Aquí. Entonces, finalmente, aquí tenemos X igual. Como H es 12, lo reemplazas aquí 12, 12 entre 3, y la respuesta, para nuestro caso, viene a ser 4. Y ese viene a ser, pues, la solución de este ejercicio de tetraedro regular. Bien, jóvenes, vamos a la pregunta número 2. En el tetraedro ABCD, P representa el baricentro de la región ABD, de la cara ABD, y Q representa el baricentro de la cara DAC. Si el volumen del tetraedro es 144 raíz de 2, halle el valor de PQ, o sea, la distancia entre los baricentros de las regiones o caras mencionadas. Muy bien, muchachos. Entonces, cuando tengan el baricentro, por lo menos hay que trazar de un vértice una mediana que pasa obviamente por el baricentro. Miren la cara ABD. La cara ABD, P es el baricentro. Por lo tanto, le trazamos una mediana. Quiere decir que llega hasta el punto medio, de la cara ABD. Para eso le ponemos una letrita indicando que es punto medio, M. Luego, en la cara ACD,
Q es el baricentro. Del mismo punto A trazamos una mediana, obviamente va a pasar por el baricentro Q, y corta en el punto medio a CD. ¿Por qué razón? Justamente porque es una mediana. También puedes considerar altura, no es que son caras regiones triangulares equiláteras, pero en este caso no es necesario. Ahora unimos los puntos mencionados acá. Por ejemplo, M y N son los puntos medios. En la cara de la base BCD, M punto medio y N punto medio, entonces vamos a trazar MN. Al trazar MN, me representa la base media de BC. Entonces ya podría entonces determinar el valor. Pero antes de eso, como me piden PQ, entonces vamos a colocarle aquí simplemente la incógnita, ¿no? Colocamos aquí, por decir, ya, le ponemos aquí una X, a ver, una X de incógnita, ¿no? Me están pidiendo calcular PQ. Y tienes como dato, por supuesto, tienes como dato, en este caso MN, solo hay que calcular MN nada más, porque voy a hacer una semejanza en ese triangulito. Antes de ello, nótese que si este baricentro, la relación que existe entre los segmentos que determina es de 2 a 1. Ahora, aquí también se coloca 2K y también K. ¿Por qué razón? Como las caras son congruentes, la mediana tienen la misma longitud. Entonces, lo único que queda aquí es hallar MN. Pero MN se va a calcular como la mitad de BC. ¿Por qué? Porque BC es la arista del tetraedro. ¿Y cómo calcular la arista del tetraedro? Te dan el valor del volumen. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente, ¿ya? Mencionemos al parámetro volumen y es equivalente a 144 multiplicado por la raíz de 2. Entonces colocamos aquí 2, ¿ya? Pero el valor del volumen, el volumen se calcula mediante una formulita, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, el volumen en función de la arista es igual a arista al cubo, ¿sí? Claro, exactamente. Arista al cubo multiplicado por la raíz de 2, por la raíz de 2, y todo dividido sobre 12. Ahí lo tenemos. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es simplemente resolverlo mediante simplificación. ¿Qué sucede acá en forma inmediata? Se te cancela raíz de 2 y se cancela raíz de 2. 144 es 12 al cuadrado, por 12, 12 al cubo, ¿sí? Por lo tanto, ya puedes calcular el valor de la arista. Se nota que la arista, sacando raíz cúbica, es 12 nada más, ¿ya? Entonces, volvamos a la base, el triángulo BCD. Si BC es 12, como lo están viendo acá, entonces por base media, este tendría que ser 6. ¿Ya? Y ahora sí, podrías hacer una semejanza entre los triángulos que he mencionado. ¿Cuáles son los triángulos que van a ser semejantes? El triángulo PAQ es semejante al triángulo MAN. Exactamente así, ¿ya? MAN.
¿Por qué razón? Para empezar, PQ es paralela con MN, porque están en la misma razón de 2 a 1. Y al estar en paralelas, entonces el triángulo PAQ es semejante al MAN. Por esa razón, sus elementos homólogos serán proporcionales. Bien, vamos a mencionar un angulito acá para luego ya determinar la solución del problema. Este angulito dentro del triángulo MAN, vamos a ponerle un valor genérico. Normalmente nosotros en los ejercicios le colocamos un valor, ¿cierto? Ahí está. Vamos a llamarle teta. Ahí está. Entonces, ¿qué decimos? En el triángulo PAQ a teta le corresponde X. En el triángulo MAN a teta le corresponde 6. Luego la razón aquí, 2K entre toda la línea 3K. Muy bien. Y de ahí ya ustedes pueden resolver inmediatamente el valor de X. ¿Cuánto sale X? X es igual a 2 entre 3, equivalente a 4. Como ustedes comprenderán, estos ejercicios son rápidos de resolver a través de la semejanza de los triángulos. Bien, jóvenes, vamos a resolver la pregunta número 3. En el esquema, el volumen del tetraedro es 18 raíz de 2. AH es su altura. Quiere decir que H es el baricentro de la cara BCD. Como M es punto medio de la altura AH, te piden hallar el valor de BM. Muy bien. Para hacer los cálculos necesarios se necesita el valor de la arista. Normalmente la arista se le menciona con la letra A minúscula, ¿cierto? Y como dice que el volumen es 18 raíz de 2, entonces colocamos aquí el volumen. Volumen igual 18 por la raíz de 2, ¿ya? Entonces colocamos aquí el valor específico. Pero el volumen tiene, como ustedes sabrán, una expresión en función de la altura, ¿cierto? Ya, vamos a ver eso. El volumen es arista, ¿ya? Como ustedes ya saben, jóvenes, arista elevado al cubo, ¿ya? Elevado al cubo, multiplicado por la raíz de 2 y dividido exactamente sobre 12. Muy bien. Entonces, cuando tú igualas esto, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a simplificar, obviamente, la raíz de 2. Cuando se va a la raíz de 2, ya puedes calcular el valor de la arista. El producto de 12 por 18 es exactamente 216 y sacándole raíz cúbica te sale el valor de 6. Entonces, una vez obteniendo el arista, puedo inclusive calcular el valor de BM, que justamente me están pidiendo, ¿ya? Entonces, al valor de M lo vamos a denominar, como de costumbre, una incógnita, que en este caso le voy a colocar X, ¿ya? Ahí está. Muy bien. La altura del tetraedro tiene un valor también en función de la arista, ¿ya? Eso es justamente lo que vamos a ver a continuación. Necesitamos el valor de la altura. La altura, según la expresión,
debe ser igual a arista raíz de 6 sobre 3. ¿Está bien? Ese viene a ser la fórmula, como quieran decirlo, de la altura. Arista raíz de 6 sobre 3. La arista ya hemos calculado que vale 6, ¿no? Arista raíz de 6 sobre 3. Entonces aquí lo que falta es la raíz de 3. Justamente lo tenemos acá. Repito, la altura es arista raíz de 3. Muy bien. Claro, sobre 6. Muy bien, 6, 6. Arista raíz de 6 sobre 3. Muy bien. Y entonces podemos calcular este valor de la altura. ¿Ya? ¿Cuánto saldrá el valor de la altura? Saldría 2, muy bien, multiplicado por la raíz de 6. Muy bien. Pero como m es punto medio de la altura h, entonces se divide, por supuesto, se divide 2 raíz de 6. Cada uno de ellos valdría, como es costumbre, la mitad. ¿Ya? Entonces aquí colocamos la mitad. ¿Cuánto sería la mitad? Solamente sería raíz de 6. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Ya. ¿Cómo podía calcular el valor de X? Tendría que unir B con H. Ojo que H es el baricentro de la cara BCD. Entonces, trazamos BH y si desean, lo podemos prolongar hasta el punto medio, porque también es una mediana y altura, ya que la base es un triángulo equilátero, ¿ya? Muy bien, como la arista ya tiene un valor específico y vale 6, colocamos aquí 6, esto valdría exactamente 3, el otro también vale 3. ¿Y cuánto valdría esta alturita sobre la cara BCD? Sería 3 raíz de 3. Pero como H es baricentro, la razón entre BH y este segmento es de 2 a 1. Entonces, repito, como todo vale 3 raíz de 3, entonces BH se puede calcular como 2 raíz de 3. Muy bien. Entonces tenemos acá, ya, colocamos aquí 2, exactamente 2, raíz de 3. Muy bien. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿qué queda aquí? Bueno, lo único que queda aquí es aplicar el teorema de, claro, teorema de Pitágoras, ¿no? ¿En qué triangulito sería el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras sería exactamente en el triángulo BHM. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, resulta, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras en el triangulito BHM, que es un triángulo rectángulo, ¿ya? Tal como ustedes aprecian ahí, porque BH vendría a ser la altura hacia la cara BCD. Muy bien. Entonces tendríamos acá hipotenusa al cuadrado es equivalente a la suma de los cuadrados, ¿ya? A la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso tenemos, ¿ya? El cateto que mide 2 raíz de 3 con el cateto que mide
raíz de 6. Nótese aquí que este es 2 raíz de 3. ¿Ya? Muy bien. Y esto, por supuesto, se va a elevar al cuadrado. Luego tendríamos, por supuesto, la raíz de 6, que también lo vamos a elevar al cuadrado. Cuando tú desarrolles esto, te va a salir 18. ¿Ya? Entonces, x cuadrado es igual a 18. Por lo tanto, raíz de 18, ¿a cuánto equivale? Equivale a 3, ¿sí? 3 raíz de 2. ¿Y qué viene a ser esto? Viene a ser la distancia que estaban pidiendo en el ejercicio número 3. Bien, jóvenes, vamos con la pregunta número 4. En el esquema, usted ve un tetraedro ABCD. AH es la altura del tetraedro, por supuesto, entonces H es el baricentro de la cara ABCD. Hay la medida del ángulo BMD, siendo M, como observan ahí, punto medio de la altura AH. Ya, para entender este ejercicio, es necesario entender el ejercicio número 3. ¿Por qué razón? Porque, para empezar, a ti te están pidiendo un ángulo y no hay ningún valor numérico en las aristas o la altura. Por lo tanto, se puede asignar un valor en forma arbitraria y podemos determinar igual el ángulo. El ángulo no depende de los valores de los lados, depende de la razón de los lados. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, simulando el problema anterior, como no me dan la arista, vamos a suponer que la arista sea 6, tan igual como el anterior. ¿Ya? 6. Y habíamos hecho un cálculo de BM. ¿Ustedes recuerdan cuánto era BM? ¿Ya? BM resultó ser raíz de 18, o sea, 3 raíz de 2. Entonces podemos colocar aquí 3 raíz de 2. ¿De acuerdo? Ahí está. 3 raíz de 2. Muy bien. Ahora, la distancia de B a M es la misma distancia de M a D. ¿Por qué razón? Mira, chequea bien. Como H es el baricentro de BCD, tú al trazar BH y al trazar MD, esas distancias resultan ser igualitas. Tienen el mismo valor. ¿Por qué, profesor? Facilísimo. Porque BCD es triángulo equilátero. Y como es triángulo equilátero, y H es el baricentro, entonces BH es igual a HD. Y nótese que hay dos triángulos congruentes. Inclusive, lo podemos escribir aquí, ¿ya? Mira, se nota que los triángulos BHM y, vamos a ponerle acá, y el MHD son congruentes. Para empezar, ambos son triángulos rectángulos. Profe, ¿qué significa que sean congruentes? Muy sencillo. El valor de MD viene a ser la misma, ¿ya? Viene a ser la misma que el valor de MB. Viene a ser la misma, el mismo valor.
porque los triángulos, ¿cómo son? Congruentes. O sea, este es 3 raíz de 2. Muy bien. Lo colocamos aquí exactamente su valor. Y nótese que hay una cosa muy interesante, ¿no? Mire el triángulo BMD. Mira, lo vamos a representar aquí al triángulo BMD. Ahí está. Chequea bien, este es B, este es M y este es D. ¿Ya? Este es 6. Muy bien. ¿Y esto cuánto es? 3 raíz de 2. ¿Cierto? Y también el otro vale lo mismo. 3 raíz de 2. Ya ustedes se están dando cuenta que ese triángulo isósceles es especial. ¿Por qué? Porque esto al cuadrado más esto al cuadrado, 18 más 18 me da 6 al cuadrado. Y eso solamente sucede ¿en qué tipo de triángulo? En un triángulo rectángulo. Entonces, como a mí me están pidiendo el valor del ángulo BMD, pues ahí está la respuesta, ¿no? Entonces colocamos aquí la respuesta, ¿ya? Como me piden el ángulo BMD, lo estás viendo gráficamente, es exactamente 90 grados, ¿ya? Es más, podemos inclusive determinar una propiedad. Si tú trazas, por ejemplo, del punto medio M hasta C, esa distancia también vale 3 raíz de 2. Eso quiere decir que M equidista de B, D y C. No solamente eso, sino que también forma un ángulo recto. Aquí. ¿Te diste cuenta? Ahí forma un ángulo recto. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Bien, jóvenes, vamos con la pregunta número 5. En el tetraedro que se muestra ABCD, ¿ya? Se nota que M es el punto medio de BD, de la arista BD. Te piden calcular el área de la región triangular que está sombreada AMD. Muy bien. Para empezar, ¿ya? Para empezar, esta región triangular, la que ustedes ven ahí, se denomina también sección de simetría. ¿Por qué razón? Mira, como son regiones triangulares equiláteras, mira la base BCD es un triángulo equilátero, entonces CM sería una altura, ¿cierto? ¿Ya? Y también en la cara BAD, AM también sería altura. Entonces, nótese que BD, la arista BD, es perpendicular a esa región de color celeste. Por esa razón, también se prueba que la arista CD y la arista BA son perpendiculares. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la razón. Mira, por ejemplo, como BD es perpendicular a esa región, también debe ser perpendicular a AC. ¿Por qué? Porque se encuentra en esa región, en ese plano. Por lo tanto, BD, al ser perpendicular al plano celeste, también es perpendicular a AC. Por eso hay una propiedad en los tetraedros regulares. Las aristas opuestas o alabeadas o cruzadas forman 90 grados. Ya. Vamos a resolver este problemita. A ver, la arista es 4. Este sería entonces 2. Y por supuesto, AM sería, ¿ya? 2 raíz de 3, ¿no?
Sería 2 raíz de 3. Ahora, las alturas de las caras AM y CM son, por supuesto, iguales. Esta también vale 2 raíz de 3. Muy bien. ¿Cómo se halla el área de una región, triangular isósceles? Considerando a 4, porque la arista 4, la base, habría que trazar ¿qué cosa? Su altura. Entonces, tracemos la altura. En la región celeste voy a trazar su altura. Ahí está. Y debe ser perpendicular. Como la región celeste limita un triángulo isósceles, eso quiere decir que esto mide 2 y esto también vale 2. Entonces, esta cantidad que está acá, que es la altura en sí, la altura, podemos calcularlo por el teorema de Pitágoras. Mira, este es 2 raíz de 3 al cuadrado 12. 12 menos 4, 8. Entonces sería 2 raíz de 2. Exactamente tal como te indico. 2 raíz de 2. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí colocamos 2 raíz de 2. Muy bien. Ahí está. Exactamente ahí. Entonces, ¿cómo calculamos el área? Eso es justamente lo que vamos a hacer a continuación. ¿Ya? Entonces, colocamos aquí la fórmula del área. ¿De qué región sería? De la región AMC. Ya. El área de esa región AMC es base por altura sobre 2, ¿cierto? Ya. Entonces, colocamos aquí la base. ¿Cuánto vale la base? La base es AC, que BDC 4. Muy bien, 4. ¿Ya? Entonces, colocamos aquí 4, multiplicado por la altura. La altura es evidente que es 2 raíz de 2. Y todo esto dividido sobre 2. ¿Por qué base por altura sobre 2? Por lo tanto, y aquí sale inmediatamente la respuesta, ¿no? Se te cancela 2, ¿cierto? Y finalmente la respuesta es 4 raíz de 2. Ese viene a ser el área de lo que hemos denominado sección de simetría. Bien, jóvenes, vamos a resolver ahora la pregunta número 6. Es una pregunta DECO. Con una plancha metálica cuya forma es la de un triángulo equilátero, como ven en la figurita, se desea formar un tetraedro regular. ¿Qué altura debe tener este tetraedro regular si el área de la superficie metálica es 6 raíz de 3? ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, hagamos lo siguiente. La superficie metálica es este triángulo que ustedes ven acá. Como verás, es un triángulo equilátero. ¿Ya? Entonces, quiere decir que originalmente, tenemos ahí la planchita, colocamos los ángulos de 60. Entonces, a través de tomar los puntos medios de los lados, porque en verdad son puntos medios, tú vas a tener que formar cuatro triángulos equiláteros, ¿ya? Y, por supuesto, los 4 triángulos equiláteros, que son regiones, vas a poder determinar al unir los extremos o los vértices
del equilátero y formar un tetraedro regular. ¿De acuerdo? Ahora bien, el área de esta región, de esta planchita triangular equilátera, dice que vale, ¿ya? 6 raíz de 3. Entonces hagamos lo siguiente acá. ¿Ya? A ver. El área de una región triangular equilátera, vamos a suponer que L sea el lado del equilátero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería la formulita del área de una región equilátera? Es lado, ¿está bien? Elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Está? Multiplicado por la raíz de 3, ¿ya? Por la raíz de 3 sobre 4. Esto viene a ser la fórmula para hallar el área de un triángulo equilátero. Muy bien, muchachos. Entonces, esto lo igualamos, ¿ya? Lo igualamos al dato que es 6 raíz de 3, ¿ya? Colocamos aquí entonces 6 raíz de 3. Muy bien. Entonces, como comprenderás, se cancela la raíz de 3 y te va a salir el lado. ¿Cuánto sale el lado? Simplemente es, a ver, 4 por 6, 24, raíz de 24, 2 raíz de 6. Sería 2, ¿ya? Raíz, por supuesto, de 6. ¿Ya? Ahí está. Ahora bien, el lado se divide en dos partes. Entonces, como todo vale 2 raíz de 6, quiere decir entonces que un pequeño segmento, como está indicado ahí, mide raíz de 6. ¿Y eso acaso no me representa, observa bien, a la arista del tetraedro que se va a formar? Por supuesto. Entonces, ya teniendo la arista del tetraedro, ¿qué te están pidiendo? ¿Qué altura debe tener el tetraedro? Entonces, ahora bien, con respecto al tetraedro, vamos a calcular pues su altura, ¿no? ¿Cierto? Ya vamos a ver acá, H. ¿Cuál es la fórmula para hallar la altura de un tetraedro regular? Estamos hablando, por supuesto, ¿no? Es arista, ¿ya? Raíz de 6 multiplicado, o sea, arista raíz de 6 sobre 3. Entonces, colocamos aquí la arista. Y la arista es raíz de 6. Otra vez tenemos que multiplicar por lo mismo. Arista raíz de 6 sobre 3. ¿Está bien? Colocamos aquí. Entonces, prácticamente ya está resuelto el ejercicio, pues solamente hay una operación muy sencilla, ¿ya? Entonces la altura del tetraedro equivale a 2. Esta es la altura que se construyó a partir de la planchita metálica que se tenía que cortar en 4 equiláteros para formar un tetraedro. Bien, jóvenes, vamos con la pregunta número 7. En el hexaedro regular A, B, C, D, E, F, G, H, halle la medida del ángulo que forman las rectas alabeadas o cruzadas BD y CH. Recuerda en el tema de rectas y planos, de las rectas alabeadas,
para que puedas observar el ángulo entre esas rectas, una de ellas debes moverlo, o los dos en forma paralela, hasta que se vuelvan secantes. Ahí se puede determinar el valor, ¿ya? Como ustedes entenderán aquí, ¿ya? Se nota de que CH viene a ser diagonal de esta cara, que es un cuadrado. Pero la otra cara opuesta, EABF, es paralela. Y como es paralela, puedo trazar también la misma diagonal e indicar que esas diagonales son paralelas. Entonces, como son paralelas, ya esta recta CE se vuelve secante, su paralela, por supuesto, con BD. Y entonces están formando un ángulo. Y ese es el ángulo que te están pidiendo. ¿Cuánto vale el valor de X? Bueno, usted ya entiende más o menos la solución, porque en la parte teórica hice una explicación. Tú sabes que las caras del hexaedro son regiones cuadradas, ¿cierto? Ya. Entonces, si son regiones cuadradas, eso quiere decir de que sus diagonales, ¿ya? Son congruentes. También las diagonales de las caras. Eso quiere decir que la longitud de la diagonal BD es la misma que la longitud de la diagonal BE. Luego, 1 E con D, para cerrar, que también es una diagonal del cuadrado, de una de las caras del cuadrado. Y acá se forma, como ustedes entenderán, un triángulo equilátero, EBD. Eso quiere decir que el valor de X sale directamente. En este caso, las rectas alabeadas BD y CH están formando un ángulo de 60 grados. Bien, jóvenes, vamos ahora a la pregunta número 8. En el hexaedro regular que se muestra en la figura ABCD EFGH, cuyo volumen es 64, te piden hallar el área de la región triangular ABP. Muy bien, por si acaso, el punto P es un punto que se encuentra en la arista HG. No necesariamente es un punto medio, ¿ya? Muy bien, entonces, el volumen de un hexaedro regular o cubo está determinado por la arista elevado al cubo. Pero ojo, si esto es equivalente, según dato, a 64. Entonces de aquí inmediatamente deduces que la arista mide 4. Te piden calcular el área. Entonces, como la arista mide 4, colocamos aquí 4, que viene a ser la base. ¿Y qué hay que hacer? Trazar la altura. Desde el punto P, trazamos una altura en la región triangular. En esa región triangular, ABP, que está pintado de amarillo, es perpendicular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Ya tengo la base, que es 4, faltaría calcular el valor de ¿quién? De la altura. Pero tú sabes que AB es paralela con HG. Y como es paralela, no solamente es 90 grados en AB, sino en HG también. Con esto, estás determinando de que esa altura de la región triangular de color amarillo es paralela y congruente a la diagonal de esta cara del cubo.
Entonces, como cada arista mide 4, ya lo hemos calculado, por si acaso, ¿ya? La arista mide 4. Fácilmente podemos decir esto, 4, 4. Y esta diagonal de una de las caras vendría a ser 4 multiplicado por la raíz de 2. Entonces, pero esa diagonal es congruente y paralela a esta altura que tracé. Por consiguiente, ¿ya? Tenemos que notar que esa alturita que se ha trazado ahí, ¿ya? En la región de color amarillo, mide exactamente 4 raíz de 2. Muy bien. Entonces ya puedo determinar el área que me están pidiendo, ¿ya? Coloco aquí área de la región ABP. Es equivalente a base por altura sobre 2. Ahí está. ¿Qué viene a ser la base? La base viene a ser 4. Multiplicado por la altura. Y la altura vale también 4 raíz de 2. ¿Ya? Tendríamos acá 4 raíz de 2. Muy bien. Entonces, ya con esto definitivamente ya podemos determinar la solución del problema, ¿cierto? Ya. Entonces, colocamos aquí 4 raíz de 2. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Quiere decir entonces que solamente falta dividirlo entre 2. Ya está. Entonces la región tendrá un valor. 8, claro, muy bien. 8 multiplicado por la raíz de 2. ¿Ya? Ese viene a ser la solución del ejercicio planteado. 8 raíz de 2. Bien, jóvenes, vamos con la pregunta número 9. En el hexaedro regular o cubo ABCDEFGH hay la medida del ángulo MNP, siendo M, N y P los puntos medios de las aristas. Como ustedes entenderán, NP viene a ser un segmento que une los puntos medios de dos aristas. Esto sucede en una de las caras, ¿ya? Así que, por lo tanto, vamos a determinar lo siguiente acá. Ven, acá colocamos un símbolo para los segmentitos. En este caso, segmentos congruentes, ¿no? O sea, se nota, obviamente, que NB por C punto medio es igual a N, a M, ME, BP, PC. Y así sucesivamente. Luego, siguiendo el mismo proceso, ¿ya? Siguiendo el mismo proceso, vamos a formar lo que se llama un hexágono regular, tal como ustedes observan ahí. Un hexágono regular. ¿Por qué? Porque los puntos medios que estoy tomando de las aristas justamente determinan un hexágono regular. Ahora, en el hexágono regular, ustedes saben por teoría que la medida de un ángulo interior equivale a 120 grados. Este hexágono que se ha formado es un hexágono regular.
Entonces me están pidiendo el valor del ángulo MNP. Entonces, si me piden este angulito, que está acá, inmediatamente le vas el valor, ¿no? Este angulito vale 120 grados sexagesimales. Esa vendría a ser la respuesta del problemita. Bien, jóvenes, vamos con la pregunta número 10. En el hexaedro regular o cubo ABCD, EFGH, te piden hallar el área de la región sombreada. A ver, nótese que P es un punto de la arista CG, porque este mide 2 y este mide 4. Y la arista, por supuesto, mide 6. ¿Ya? Entonces te piden calcular el área de la región sombreada. Ahora, por supuesto, para todos los casos, es hallar el área de la región que está sombreada de verde EHP. Lo vamos a calcular con base por altura dividido sobre 2. Muy bien. ¿Qué está faltando acá? La base, mira, la arista es 6, ya hemos dicho, ¿eh? Que es 6. ¿Qué faltaría? La altura. Pero ojo, la altura es pH. No por el ángulo recto que ves acá. Este ángulo recto pertenece a la base del cuadrado, sino por el teorema de las tres perpendiculares. Primera perpendicular PG, segunda perpendicular GH y la tercera perpendicular es la que justamente voy a dibujar acá. Esta es la tercera perpendicular. Ahí está. Entonces, la región que está pintada de verde es, en verdad, un triángulo rectángulo, donde tengo que encontrar el valor de este cateto. Para eso, aplicamos acá otra vez el teorema de Pitágoras. ¿En qué triángulo? A ver, en el triángulo rectángulo HGP. Cateto 4, cateto 6. Mentalmente, a ver. 6 al cuadrado, 36. ¿Está bien? 4 al cuadrado, 16. 36 más 16, 52. 52 es 13 multiplicado por 4. Y 13 por 4 raíz sería 2 raíz de 3. Entonces la alturita que a continuación le voy a proporcionar es esta que está acá. Este cateto es la altura de esa región. ¿Ya? Entonces, eso es justamente lo que vamos a denotar. ¿Ya? Raíz de 52, que viene a ser 2 raíz de... ¿ah? Exacto, 2 raíz de 3. Colocamos aquí 2. Luego viene la raíz de 3. Lo colocamos aquí. Vamos a ver. Esto salió por el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces acá colocamos 13. Listo. Entonces, ya tengo la base, tengo la altura, ya puedo calcular el área de la región EHP. La base 6, ya esto multiplicado por la altura, que viene a ser 2 raíz de 13. O sea, base por altura dividido sobre 2. Entonces de aquí ya me sale el resultado. Se va el 2, como ustedes entenderán, por simplificación. Y se cancela, solamente me queda 6 raíz de 3. ¿Y qué viene a ser eso? El área de la región que tengo que calcular, o ya lo calculé. Bien, jóvenes, en la pregunta número 11. Da una caja cúbica, o sea, un hexaedro regular. En E se ubica una araña y en C se encuentra una mosca.
Si la trayectoria formada por los segmentos EP y PC se considera trayectoria mínima de la araña para capturar a la mosca, halle la medida del ángulo DCP. Muy bien. Como las líneas EP y PC se encuentran en caras diferentes, no se puede determinar todavía la trayectoria mínima. ¿Ya? Eso se considera solamente cuando ambas caras son coplanares, o sea, están sobre un mismo plano. ¿Ya? Para eso, lo que tenemos que hacer es abrir una de las caras y colocarlo coplanarmente con la otra, para que esa línea EPC sea en sí una línea recta. Bien, joven, entonces la idea, ya como les he dicho al inicio, es que dos caras donde están contenidas esos segmentos estén sobre un mismo plano, o sea, esas caras deben ser coplanares. Para eso la idea es la siguiente: la cara HGCD, ¿ya? La voy a abrir. Quiere decir, manteniendo fijo DH, fijo, corto aquí DC, ¿ya? Corto CG y corto GH. Al mantener fijo DH, esta cara la voy a girar para que sea coplanar con la cara que estoy mencionando, ADHG. Entonces, aproximadamente quedará de esta forma. Fíjense ustedes acá, son aproximados, por supuesto. Ahí está, ¿ya? Esa es la cara que justamente se está abriendo. O sea, C pasaría a esta posición, ¿no? ¿Ya? O sea, C sería este punto, una vez abierto. Y G también lo es, puesto que también va a girar en el mismo sentido, ¿ya? Entonces, el giro que hacen, ¿ya? Esta cara, trae como consecuencia que la línea PC se posicione en esta cara que se ha formado. Quiere decir que el punto sea al pasar esta posición, entonces estaría posicionándose ahí. Y nótese que para que sea mínima esa trayectoria original, EP y PC tiene que estar en línea recta. Quiere decir que debe ser un solo trazo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, acá se está formando un triángulo rectángulo. Miren ustedes acá, ¿ya? ¿Y qué te pedían? Te pedían el ángulo DCP, que viene a ser la misma, la que estoy mencionando a continuación. Es la misma. Entonces, vamos a colocarlo aquí, X. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto vale X? Ya como tú entenderás, ¿de acuerdo? Este problemita ya va a salir en forma inmediata. Imagina ver, ¿ya? Que la arista sea A. ¿Ya? Si la arista es A, esta también será A y esta también será A. Y por supuesto, este ángulo es recto. Como ustedes ya tienen una diversidad de triángulos, rectángulos notables, notarán que cuando un cateto es A
y el otro cateto es 2A, su adyacente, X tiene un valor aproximado, que es la mitad de 53. En otras palabras, 26,5 grados. Y esa viene a ser la respuesta del problemita. Bien, jóvenes, vamos a resolver el ejercicio número 12. Un cubito sólido descansa en el fondo de un cubo mayor lleno de agua. Al extraer el cubito, la altura del agua disminuye en 1/8. Halla el área de la región triangular ABC en centímetros cuadrados. Por supuesto que las aristas deben estar seguramente en centímetros, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a resolver el siguiente problemita. A ver, el volumen de un cubo tiene una formulita muy sencilla que es arista al cubo. Entonces, aquí mencionamos ya al volumen que se supone es del cubo. ¿Estamos de acuerdo? El cubo mayor, ¿sí? Va a ser igual a 8 al cubo, que lo podemos poner así, mira, 8 por 8 por 8. Luego le explico la razón por la cual es así. Mira, dice que cuando tú extraes este cubito, sucede que la altura disminuye en 1/8. Es como decir que el volumen que estás extrayendo del cubo mayor es justamente la 1/8 parte de este volumen. Entonces, vamos a hacer lo siguiente acá. El volumen del cubito, analicemos así. Mira, cuando se extrae el cubito, ¿ya? Baja el nivel en 1/8. Es lo mismo que el volumen total, ¿ya? Se fuera, pues, se disminuye en 1/8. Entonces, si yo esta cantidad lo divido entre 8, entonces, ¿qué estoy obteniendo? Estoy obteniendo el volumen del cubito, ¿ya? Porque si yo lo agrego, entonces sencillamente vuelve a ser 8 al cubo. ¿Y cuál sería el volumen del cubito? El volumen del cubito, resolviendo, sería simplemente 64. ¿Con esto qué se consigue? Que la arista del cubito es 4. Porque si el volumen del cubito es 64, 4 por 4 por 4 me da 64, la arista es 4. ¿Ya? Y me están pidiendo en el ejercicio que calcule el área de la región triangular ABC. La región triangular ABC es, como hemos dicho, es un triángulo equilátero. ¿Recuerdan ustedes? Es un triángulo equilátero. Por lo tanto, solamente tenemos que encontrar un lado. Ahora bien, sabemos que la arista del cubito es 4, ¿ya? La pregunta es, ¿y cuánto valdrá la diagonal de la cara? La diagonal de la cara obviamente es, ¿ya? Obviamente es 4 raíz de 2, ¿ya? Es 4 raíz de 2. Entonces, solamente debemos de tener nada más, el valor del lado de ese triángulo equilátero. Y es facilísimo. ¿Por qué? Porque simplemente es la diagonal de una cara. ¿Y cuánto es la diagonal de una cara? Si la arista es 4, sería por supuesto 4, ¿ya? 4
raíz de 2. Entonces aquí colocamos eso. Muy bien, jóvenes. Entonces, si la arista, perdón, si el lado de ese equilátero es 4 raíz de 2, ya puedo calcular su área. Lo podemos mencionar fácilmente por la letra S. La letra S me representa el área de esa región triangular equilátera. Muy bien. ¿Y cómo se halla el área de una región triangular equilátera? Formulita. Esto es igual a lado cuadrado, ¿sí? Lado cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Muy bien. Entonces colocamos aquí el paréntesis donde va a ir justamente lo que se le va a elevar al cuadrado, ¿ya? Sería lado 4 raíz de 2, ¿ya? Listo. Elevado, obviamente al cuadrado, multiplicado por la raíz de 3 sobre, por supuesto, 4. Ahí está. Entonces, hacemos el cálculo directo. Diremos que el área te va a salir 8, muy bien, 8, raíz de 3. Y ese viene a ser el área, ¿ya?, de la región triangular equilátera que está inscrito en ese cubito. Muy bien, jóvenes.